El sistema nervioso central está conformado por un sistema nervioso por una parte superior y una parte inferior, obviamente. En la parte superior está el cerebro, el diencéfalo en la parte interna, el tronco encefálico, es el tallo de todo el cerebro, el diencéfalo y el cerebelo. ¿Sí? Estas dos últimas estructuras que les he mencionado, ambas están en la fosa posterior y el cerebro junto con el diencéfalo ocupan la fosa anterior, la fosa media. ¿Sí? Luego continúa la médula espinal, que ustedes ya más o menos la han visto. Entonces, vamos a empezar viendo las arterias y el sistema arterial de la cabeza, del cerebro. Vamos a ir identificando, entonces hay algunas cuantas. Muy bien. Hay dos grupos arteriales que llevan sangre al cerebro. ¿Sí? En la parte anterior, las carótidas, y en la parte posterior, las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales, ambas se van a unir a nivel del puente y van a formar arteria basilar. La arteria basilar, de esta van a salir las arterias cerebrales posteriores, son estas de acá, y las arterias cerebelares. Estas son una de las cerebelares, esta es la cerebral superior, la común llamada SUCA. ¿Sí? Hay una forma de que ustedes se van a recordar las tres arterias cerebelosas o cerebelares. ¿Sí? Pica, SUCA y AICA. Pica, SUCA y AICA. SUCA superior, pica posterior inferior, AICA anterior inferior. ¿Sí? Dos de ellas salen de la arteria basilar, una de ellas sale de la arteria vertebral. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas arterias cerebelares o cerebelosas hay? Hay 6, que son 3 y 3. ¿Cómo se llaman cada una? Pica, SUCA y AICA. ¿Cuáles salen de la basilar? ¿Cuántas? Dos. ¿Y una sale de dónde? De la arteria vertebral. Muy bien. Una de ellas, la que ya les mencioné, sale justo antes de dividirse en las arterias cerebrales posteriores. Entonces, esa es la arteria cerebral posterior del lado derecho y esta es la arteria cerebral posterior del lado izquierdo. Antes de esa división terminal sale la SUCA. ¿Sí? Sale SUCA. ¿Cuál sale de la vértebra? ¿Cuál sale de la vértebra? Está acá. Pica. Y AICA sale de acá. AICA. ¿Sí? Entonces, arteria vertebral, estas aquí chiquitas se llaman arterias pontinas. La arteria basilar se encuentra sobre el surco anterior del puente o del puente. ¿Sí? Da arterias pontinas y luego en la parte distal se dividen las arterias cerebrales posteriores. ¿Sí? Entonces, aquí empieza el polígono de Willis, en esta parte posterior. De aquí en adelante vamos a hablar de las arterias que pertenecen al polígono de Willis. Hacia la derecha, arteria cerebral posterior, derecha, arteria cerebral posterior, izquierda. Estas cerebrales posteriores con la carótida van a tener una arteria comunicante, una arteria que comunica la parte posterior con la parte media y anterior. Estas son las famosas arterias. Si comunican y están en la parte posterior, ¿cómo creen que se podría llamar? Por lógica. Comunicante posterior, ¿no? Por lógica. Simple lógica. Carótida. Carótida. Y la arteria carótida va a tener dos ramas. Una que se mete entre el surco del lóbulo temporal y frontal e insular en la parte interna. Aquí, cerebral media. Y la otra, una que se va entre ambos hemisferios. Acá. Cerebral anterior. Entonces, ¿cuántas cerebrales existen? ¿Cuántas son?
cerebrales. También hay 6, como su compañera dijo hace un momento, ¿no? 3 de cada lado. Cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. Estas son cerebrales. Es diferente a cerebelar o cerebelosa. ¿No? Son diferentes. Pica y sucaica son de las arterias cerebelares o cerebelosas. Anterior, media y posterior son arterias cerebrales. Entonces miren, vean cómo esta arteria cerebral anterior se mete entre ambos hemisferios, y va a dar, obviamente, yo voy a liberar, voy a tratar de sacar este hemisferio, voy a tratar de sacar esto. Luego vamos a hacer la vía óptica también, me lo voy a sacar ahorita. En todas las capas, todas las túnicas, vamos a sacarlas. Muy bien. Entonces, en este enmarañado, ustedes pueden ver aquí, esta arteria que está saliendo de la arteria carótida derecha, la arteria cerebral anterior derecha. Voy a tratar, en la medida de lo posible, de girarlo para que puedan ver su trayecto. Ahí está. Se mete en la parte interna del hemisferio derecho. Esa se va a ir dando irrigación a toda la parte interna del cerebro y por ende, cuando llegue a la porción parietal, del cerebro, que es aproximadamente este nivel, que más o menos a este nivel, yo voy a tener estructuras gobernadas en la parte externa y hacia el otro lado en la parte interna. En la parte interna, por donde va la cerebral anterior, por esta porción, aquí se va a encontrar, digamos, el homúnculo sensitivo y motor de los miembros inferiores. A diferencia de la parte externa, de la región parietal externa, que está gobernada por la arteria cerebral media y gobierna arriba, miembro superior, y abajo la cara. Miembro superior, cara. Y en la parte interna, los miembros inferiores. Por ende, si la arteria cerebral anterior que gobierna la parte interna se trombosa, se isquemiza o tiene algún problema, los homúnculos que se van a comprometer, la porción de los homúnculos que se van a comprometer son la de los miembros inferiores. Claro, en la parte interna. Pero si es la cerebral media, si es este de acá, bueno, esa es la rama temporal de la arteria cerebral media. Si es la cerebral media, esta gobierna la parte parietal externa. Entonces, si hay un aneurisma, si hay una oclusión, si hay algún problema en la cerebral media, ¿qué es lo que el paciente va a tener? Va a perder, por ejemplo, fuerza o sensibilidad. ¿En dónde? Si es la parte superior, miembros superiores. Si es en la parte inferior de la porción parietal, de la cara. ¿Sí? Entonces, imagínense como si aquí, esta es la parte interna y esta es la parte externa. Imagínense que como si en la parte interna sale una pierna, por acá sale un brazo y aquí está una cara. ¿Sí? Esas son las 3 porciones que deben de recordar siempre. Porque según la obstrucción, según el síndrome que tengan por obstrucción o por isquemia de alguna de las arterias, van a tener ese tipo de síntomas. ¿No? Muy bien. Entonces, ambas están saliendo de la arteria carótida interna, en su última porción,
y estas dos cerebrales anteriores para cerrar el polígono y comunicar en la parte anterior. Las dos cerebrales anteriores van a tener esta arteria. Si comunica en la parte anterior las dos cerebrales anteriores, obviamente se llama arteria comunicante anterior. Comunicante anterior. ¿Sí? Muy bien, y entonces ahí nosotros vemos el polígono de Willis. Aquí está. ¿Sí lo llegan a ver? Es un poquito confuso porque en la parte anterior también hay arterias, pero si ya me entendieron, yo creo que sí lo llegan a ver el polígono. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? El cerebral posterior gobierna principalmente la región occipital. Si la cerebral posterior se obstruye, ¿qué pasaría? Occipital. Listo. ¿Sí? Ahí está. Ahí llegan los ramos neurales finales del tracto óptico. Entonces se compromete la visión. Muy bien. Vamos a agregar ahora los pares craneales. Y vamos a ir viendo. Entonces miren, tallo encefálico, tenemos una primera porción arriba, mesencéfalo, puente y el bulbo. Ahora, ¿cómo ustedes van a poder ir diferenciando cada parte? Ahí he subrayado el puente. Visualmente, aquí no se nota mucho, pero en los cadáveres, en las estructuras que ustedes han visto, se llegan a ver bien dos surcos. Un surco que se encuentra entre la médula oblongada o bulbo raquídeo y el puente, una horizontal ahí, y otra que divide el mesencéfalo con el puente, el ponto mesencefálico. Esas son las dos. De acá para acá salen 10 pares craneales, ¿sí? Empezando desde el tercero hasta el número 12. Del tercero al número 12. Algo que sí me gustaría que recuerden aquí, siempre, es esto de acá. Esta arteria y este nervio. Esta arteria y este nervio. Y no solamente este nervio, quizás también esta, no solamente esta arteria, sino quizás también esta. El compromiso de estas dos arterias por un aneurisma o digamos una dilatación de estas arterias pueden comprimir a este nervio. ¿Sí? Pueden comprimir este nervio. Pinza. Pinza de una arteria sobre un nervio en par craneal. Tercer par craneal, cerebral posterior, comunicante posterior. Estas estructuras les van a poner a ustedes un caso clínico. Les dicen un paciente tiene problemas de ópticos, oculares ópticos, no puede mirar hacia algunos lados. La otra cosa es que tiene, si se compromete el tercer par craneal, ¿cómo va a estar el ojo? En la pupila, ¿en miosis o en midriasis? Midriasis, ¿por qué? Porque se pierde ¿qué estímulo? Parasimpático. Paciente les van a poner con midriasis, que tiene oftalmoplegia, o sea, no puede mover los ojos hacia ciertos lados, ¿sí? Y les preguntan, les dicen que hay un aneurisma en una de las arterias del polígono de Willis. Las posibles alternativas ahí serían una cerebral posterior o dos comunicante posterior también. ¿Sí? Esas son las dos que pueden comprimir a este nervio que hace el par craneal. ¿Se entendió entonces eso? Entonces aquí tenemos el origen de quién, el primero de los 10 pares craneales que vamos a ver que salen del tronco encefálico. Ahora, entonces aquí de la división entre el mesencéfalo y el puente vamos a ver nosotros dos nervios. Uno de ellos ya lo vemos aquí, el oculomotor, y otro que se ve más en la parte que sale de la parte posterior, muy probablemente sea este de acá, el cuarto. ¿Sí? Este sale más de la parte posterior, no es tan lateral, sino es más posterior. Este sí es anterior. Tercero y cuarto.
tercero y cuarto. Arriba, en el mesencéfalo, lo que vamos a tener es una porción de la base del cerebro y, muy importante, aquí vamos a tener arriba un cruce y dos nervios grandes. Todo esto pertenece a una región que se encuentra del tálamo hacia abajo. Entonces es una región, digamos, hipotalámica. Quiasma óptico, donde se cruzan los tractos ópticos y van a dar inervación, van a dividir sus ramos, los tractos ópticos, para este lado y para este lado. Y este igual para este lado y para este lado. En el quiasma óptico hay un cruce de fibras y luego ya simplemente este nervio óptico derecho obviamente se va hacia el lado derecho completamente y este óptico izquierdo se va hacia el lado izquierdo. ¿Qué sucede? El nervio óptico, esta vía se puede comprometer en el nervio óptico, se puede comprometer en el quiasma óptico a este nivel, se puede comprometer las partes laterales del quiasma y se pueden comprometer en el tracto. ¿Sí? Nervio, quiasma, partes laterales del quiasma y tracto. El ojo, y también hay un par más que ustedes, eso lo van a ver ya más en el ámbito clínico. Quizás para ahora, para su curso, únicamente les va a servir esas lesiones, pero las otras dos que hay son unas que se dan a nivel del lóbulo occipital. ¿Sí? En el lóbulo occipital, si hay lesiones, también se producen ciertos cegueras, unas cegueras específicas, en unos cuadrantes específicos. Pero ¿qué sucede? Si nosotros obviamente lesionamos la vía óptica a nivel del nervio óptico izquierdo, va a haber una ceguera total del ojo izquierdo. Total. El ojo, los campos visuales se dividen en 4, ¿no? Con 2 líneas, obviamente una vertical y una transversal. El ojo se va a dividir entonces en 4 cuadrantes. Hacia el lado interno son los campos nasales, lado nasal, hacia el lado externo, campos temporales, hacia arriba superiores y hacia abajo inferiores. Lesión del nervio óptico va a tener una ceguera total de los 4 cuadrantes, de todos. Quiasma óptico. Si se corta el quiasma óptico, aquí van las fibras que van a llevar información de ambos lados temporales. Si hay una lesión del quiasma óptico, es muy común usted ya llevar un endocrino, cuando hay adenomas hipoficiarios, cuando crece la hipófisis, ¿qué cosa se comprime? El quiasma óptico. La hipófisis está acá. Estoy casi seguro de que podría ser esta, no sé si es la hipófisis o si es un cuerpo, no, es un cuerpo mamelar. La hipófisis entonces está, vamos a tratar de agregar la hipófisis, endocrino, glándula hipófisis posterior y la uno anterior de la hipófisis. Ahí apareció, ¿ves? Ahí la ven, ¿no? Ahora sí. Glándula hipófisis. Este paciente está grande. Entonces, glándula hipófisis crece. ¿Qué comprime hacia arriba? El quiasma óptico. Si comprime el quiasma óptico, el paciente va a llegar con una ceguera que se llama hemianopsia bitemporal. Hemianopsia bitemporal. ¿Por qué? Porque va a tener ceguera de ambos lados temporales y es obviamente una hemianopsia porque es la mitad del campo óptico. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Sí, hemianopsia no, homónimo y heterónimo quiere decir del otro lado. Pero estos son bitemporales, o sea, no hay un lado específico. Sí. Si es bitemporal, obviamente no puede ser heterónimo ni homónimo. ¿Y cómo vería la persona? Si tendría visión parcial en ese ojo. Por el lado nasal nada más. Solamente ve por el lado nasal. El lado temporal no lo ve. Eso se llama hemianopsia bitemporal. Es una pregunta clásica, siempre se la van a hacer. Ahorita.
Les vamos a preguntar ahorita, y cuando lleguen a su para el curso examen. clínico, cuando vayan a las clínicas médicas y vean sus pacientes en endocrino, y también cuando den no sé qué, el ENAM, cuando den los STEPS, cuando den el MIR, cuando den cualquier examen, este tema, el adenoma hipoficiario que comprime el quiasma óptico que causa hemianopsia bitemporal es como que algo que sale de paporretas, es como que sale fluido. Algo así, algo así. Algo así. ¿Qué pasaría si en vez de que, obviamente, ya no va a haber una lesión del quiasma, sino en las partes laterales, ahí sí va a haber una ceguera nasal? Una ceguera nasal. Entonces, ceguera total, hemianopsia bitemporal, y los tractos ópticos llevan la información del otro lado. Ahí sí es heterónimo, por ejemplo. Es una hemianopsia heterónima porque es del otro lado. Doctor, ¿cómo dijo de que se iba a afectar la parte nasal si había un daño? O sea, aquí en el quiasma está yendo tanto la porción temporal que cruza Ajá, como las nasales. ajá. El quiasma óptico, que es el cruza información de la que lleva información de la visión temporal. Si se lesiona esa, se va a perder la visión temporal. Claro. Pero si se lesionan en los lados laterales, Ay, esa no es una lesión tan común, pero sí la he visto en sus diapositivas. Entonces, como lo he visto en sus diapositivas, estoy... laterales del quiasma. ¿Qué? ¿Qué diapositiva? La de encéfalo, pues. Ah, Es la penúltima diapositiva, creo. las laterales del quiasma, ¿no, doctor? ¿Qué? Las laterales del quiasma. Claro, la porción Ahí lateral del quiasma. Así es. se afectaría la parte frontal. Se afectaría la parte nasal. Ah, perdón, nasal. 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 ¿Sí? Claro, porque las temporales cruzan. En cambio, la parte lateral lo que no cruza son las porciones nasales. ¿Sí? Y en los tractos ópticos es diferente, porque dan información nasal y temporal, pero del otro heterónimo. ¿Sí? Entonces, tengan bastante cuidado con eso. Las porciones que cruzan son las temporales. La porción que no cruza son las porciones nasales. Por ende, esta va a ser nasal y esta va a ser temporal de este lado. El tracto óptico derecho será en el lado izquierdo, el temporal, y nasal del otro lado. Y viceversa con el lado del tracto óptico izquierdo. ¿Sí? Esas son las que les han enseñado a ustedes. No es tan común la de las porciones laterales del quiasma, eso no es tan común. Aparte de la compresión del quiasma óptico, la otra que es común es una que se da a nivel de la cerebral posterior con la corteza óptica, la corteza visual óptica. Esa se ve en la parte posterior. Esa es un poquito más común, pero no les han enseñado a ustedes que para esa sí sirve dividir en superior e inferior, porque ahí se van a perder ciertos cuadrantes de la parte superior o de la parte inferior. O sea, esa es una vista un poquito... No les voy a explicar eso mucho porque como no les han mencionado, probablemente les confunda más que ayude. Muy bien. ¿Se entendió entonces la vía aquí? Ahora, esa es la vía común, ¿no? Viene, se va ganglio geniculado y luego se va hacia la corteza visual. ¿Qué sucede? Esa es la vía óptica, pero hay un cruce de información entre el segundo par craneal y el tercer par craneal. Esa es una vía alternativa. No todas las neuronas que vienen de la retina llevando la luz se van todas a la corteza occipital. ¿Sí? Hay una vía que llega hacia otro ganglio que se llama ganglio de Edinger-Westphal. ¿No? Ese ganglio de Edinger-Westphal se encuentra en la parte posterior, en el tallo. Voy a sacar los nervios y esto para que puedan ver ustedes un poquito más. Acá más abajo vamos a tener acá lo que es la comisura, una pequeña comisura, la comisura blanca anterior. Y esto viene a ser el hipotálamo, ¿no? Y este bultito que está detrás del hipotálamo se viene a ser el cuerpo mamilar, el núcleo mamilar. Solamente no vamos a sacar. ¿Ok? Donde va a realizar, como digo, el forno. Vamos a sacar un ratito, vamos a sacarlo. Entonces, antes de pasar a explicarles el núcleo de Edinger-Westphal, vamos a terminar aquí. Tenemos entonces
dos estructuras acá, cuerpos mamilares, hipófisis. La hipófisis ustedes ya saben que tiene dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. Han hablado un poquito de las hormonas también, pero eso yo entiendo que por endocrino ustedes ya se lo saben, pero como que ya saben en dónde se producen, ya saben dónde salen, ya saben que aquí hay como que un sistema portal igual que el del hígado, pero es del infundíbulo. Y dos estructuras aquí en la parte posterior que llegan a formar el mesencéfalo. ¿Cómo se llamarían esas dos? Parecen dos pies del cerebro. Pedúnculos. El tronco mesencefálico lo ponen todo como mesencéfalo, pero en la parte posterior y lateral que está formando el mesencéfalo, estos son los pedúnculos cerebrales, cuerpos mamilares, glándula hipófisis. Hacia arriba el hipotálamo y dentro está la porción del diencéfalo que se llama tálamo. Vamos a la porción posterior. Claro, permiten la salida del SR de su nuevo espacio correcto. Muy bien, nombre es. Y aquí vamos a ver ese núcleo famoso que les mencioné, que se llama el núcleo de Edinger-Westphal. Entonces, no está muy a detalle, pero a este nivel se encuentra una placa con 4 cuerpos, que se llaman colículos superiores y colículos inferiores. ¿Sí? En los colículos superiores e inferiores todo esto es una placa que se llama tectum quadrigeminum, ¿no? Hay cuatro porciones. En los colículos superiores se encuentran los núcleos del tercer par craneal y los núcleos de Edinger-Westphal. Los núcleos de Edinger-Westphal, entonces a los colículos superiores llega la información del ojo, ¿sí? Llega información de que hay mucha luz, Llega al núcleo de Edinger-Westphal, hace sinapsis con el núcleo del tercer par craneal. Y el tercer par craneal lleva información, obviamente va por el núcleo geniculado también, y se va hacia la parte anterior, llevando información hacia unos músculos del ojo, hacia los músculos circulares o radiados del iris. Circulares, porque es función parasimpática. Así es, circulares que se encargan de hacer la miosis. ¿Sí? Entonces, gracias a eso, cuando ustedes hagan un estímulo a los pacientes, ustedes piensen que está en coma, que no responde, ustedes les abren el ojo con una lámpara o con una linterna, les alumbran el ojo y ven si tiene reflejo pupilar o no. Ese reflejo es justamente esa conexión entre la luz que ingresa por el nervio segundo par craneal, hace una sinapsis con el núcleo de Edinger-Westphal, lleva información al tercer par craneal, y la respuesta cuál debería ser si hay un reflejo bueno. Luz, miosis o midriasis. Miosis. Y si no hay luz, más bien si es un lugar oscuro, ese estímulo se inhibe, entonces ¿qué va a pasar con la pupila? Se va a dilatar, se va a abrir, y pues obviamente va a permitir esa abertura que ingrese la mayor cantidad de luz posible. Dura un momento, por eso es que muchos de ustedes cuando están en un lugar muy iluminado apagan todas las luces, no ven nada, pero a los pocos segundos empieza a funcionar ese reflejo y ustedes llegan a poder observar algunas cosas que, digamos, están, lo que era totalmente oscuro ya no es totalmente oscuro, sino ya empiezan a captar más luz del ambiente. ¿Por qué? Por ese reflejo. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Entonces, colículos superiores, ahí están los núcleos del tercer par craneal y los núcleos de Edinger-Westphal. Tercero, en los colículos inferiores están los núcleos del cuarto par craneal. Estamos hablando de núcleos obviamente motores. Sensitivos van a salir de la parte posterior del puente. ¿Sí? Los sensitivos salen en la parte posterior y de ahí los principales, los más grandes son los del trigémino, que tienen 3 porciones. ¿Sí? Están luego también el vestibular y los núcleos del 10, 11 y 12.
Pero los dos primeros que hemos visto, tanto el tercer parque craneal como el cuarto parque craneal, se encuentran a nivel del mesencéfalo. Vamos a ver ahorita, vamos a hacerle un corte y vamos a tratar de, ojalá que podamos observar las estructuras internas. Perfecto, entonces ahí más o menos tenemos una mejor vista de lo que vamos a ver ahora. Yo voy a tratar de hacer un corte acá para poder ver las estructuras al medio, ¿ya? No sé si se va a llegar a ver, pero bueno, vamos a ver acá. Está aquí. No, no me salió tan bien. No me salió tan bien. No me salió tan bien. Pero en simple, a este nivel, a nivel del mesencéfalo, lo que vamos a tener son los pedúnculos cerebrales y en un corte transversal se van a ver unos núcleos que además existen también para el control del movimiento dentro del tronco encefálico. Uno de ellos son los núcleos rojos y la sustancia negra. La sustancia negra obviamente tiene que ver bastante con el control de los movimientos. Son vías totalmente dopaminérgicas y cuando se comprometen pueden dar lugar a los pacientes con Parkinson. ¿Sí? Recuerden, específicamente esos pacientes con Parkinson, les pueden poner un caso clínico en el cual hay un paciente que tiene problemas de memoria y aparte tiene problemas para caminar. Muy probablemente son pacientes que están frente a un paciente que tiene una alteración en la sustancia negra y de las vías dopaminérgicas. Por ende, ese paciente, ¿qué cosa tiene que recibir? Dopamina, ¿no? Dopamina. Hay fármacos que pueden ayudar a recibir dopamina para poder fortalecer esas vías dopaminérgicas. Entonces, eso es a nivel del mesencéfalo. Perfecto. Vamos a ver aquí. Entonces, aquí tenemos la médula, ¿ven? A ver si miren acá. Aquí vemos la médula, aquí es el bulbo. Sacó el cerebelo. El bulbo que se distingue claramente. En la parte más anterior, Miren, los cordones aquí así, nos señalan una estructura también importante, ¿cómo se llama? cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, pero voy a tratar de analizar el cerebelo. Por ahí baja el famoso as piramidal. Voy a tratar de cortarlo, ¿no? Justo por acá. Voy a tener solo estos lados. ¿Por qué se llama córtico espinal? Se ve más o menos, ¿no? Es ascendente o descendente. Es descendente, por lo tanto es motor o sensitivo. Es el principal fascículo motor del organismo. El sistema nervioso, es el principal fascículo motor del sistema nervioso. Vamos a más o menos. Ejecución de movimiento voluntario, que manda la orden de movimiento. Pero, como tú dijiste muy bien, ya se va a acusar al Vamos a más o menos ir haciendo.